La lluvia caía implacable aquella tarde de jueves, golpeando contra las ventanas de nuestra modesta casa de 2 pisos en los suburbios de Boston. Recuerdo haber pensado cuán apropiado era la naturaleza reflejando la tormenta que se gestaba dentro de nuestro hogar. La sala de estar estaba tenuemente iluminada, proyectando sombras alargadas sobre el gastado suelo de madera. Me senté al borde del sofá, mis dedos trazando distraídamente los bordes deshilachados de un cojín, mientras mi esposo, Mark, ocupaba su lugar habitual en la mesa de la cocina. El aire entre nosotros era denso con tensión, una sensación familiar que había ido creciendo durante semanas. Observé cómo Mark deslizaba el dedo por la pantalla de su teléfono, su rostro iluminado por la dura luz azul. Sus rasgos estaban fijos en una máscara rígida, su mandíbula apretada con tanta fuerza que podía ver los músculos moverse bajo su piel. Sobre la mesa entre nosotros había un montón de papeles, en su mayoría facturas. Cada una de ellas se sentía como un peso oprimiéndome el pecho, dificultándome la respiración. Tomé una bocanada de aire, preparándome para la conversación que sabía que debíamos tener. Mark, dije, mi voz rompiendo el silencio. Él levantó la vista, sus ojos encontrándose con los míos por primera vez en lo que parecían horas. Tenemos que hablar sobre los gastos médicos de tu madre. Suspiró pesadamente, dejando su teléfono sobre la mesa. ¿Qué pasa con ellos, María? Podía oír el filo en su voz, el tono defensivo que se había vuelto demasiado frecuente últimamente. Ya te lo he dicho, intenté mantener mi voz firme y calmada, no puedo seguir cubriendo estos costos. La atención de tu madre es importante, lo entiendo, pero no es algo que pueda seguir sosteniendo. Necesitamos encontrar otra solución. La expresión de Mark se oscureció, sus ojos destellando con algo que no pude descifrar. ¿Era ira, frustración o algo más? Empujó su silla hacia atrás de repente, las patas rascando el suelo con un sonido que me crispó los nervios. ¿Qué quieres decir con que no puedes pagarlo? Espetó, poniéndose de pie. Es mi madre, María. ¿Se supone que debo dejarla sufrir? Me levanté también, con las manos apretadas a los costados. Eso no es lo que estoy diciendo, y lo sabes. Pero nos estamos ahogando, Mark. Las facturas siguen acumulándose y no podemos seguir así. Tiene que haber otras opciones. ¿Otras opciones? Mark me interrumpió, su voz elevándose. ¿Quieres que mi madre viva de caridad? Sentí una chispa de ira encenderse en mi pecho. No es caridad, es ayuda. No hay vergüenza en admitir que la necesitamos, Mark. Él empezó a caminar de un lado a otro, sus movimientos bruscos y agitados. No lo entiendes, ¿verdad? Estamos hablando de mi familia. Las palabras dolieron más de lo que quería admitir. Pensé que yo también era tu familia, dije en voz baja. Mark dejó de caminar y me miró. Por un momento, vi algo suavizarse en su mirada y pensé que tal vez, solo tal vez, podríamos encontrar una salida juntos. Pero entonces su expresión se endureció de nuevo y dio un paso hacia mí. Si realmente fueras familia, dijo con voz baja y peligrosa, ni siquiera cuestionarías esto. Sentí mi ritmo cardíaco acelerarse, un instinto primario diciéndome que retrocediera. Pero me mantuve firme. Eso no es justo, Mark. He estado apoyando los cuidados de tu madre durante meses. Solo digo que necesitamos encontrar una solución más sostenible. Él dio otro paso adelante y pude oler el tenue aroma a whisky en su aliento. ¿Había estado bebiendo? No me había dado cuenta antes, pero ahora parecía evidente. ¿Una solución más sostenible? Repitió con burla. Escúchate, suenas como uno de esos robots corporativos con los que trabajas. Me estremecí ante la puñalada verbal, pero intenté mantenerme serena. Solo intento ser práctica. No podemos ignorar la realidad, Mark. Los números no mienten. Algo peligroso cruzó por sus ojos. Y antes de que pudiera reaccionar, cerró la distancia entre nosotros en 2 zancadas rápidas.
Sus manos se aferraron a mis hombros, sus dedos hundiéndose en mi piel con la fuerza suficiente para dejar marcas. Jadeé, más por el shock que por el dolor, mientras lo miraba. Este no era el hombre con el que me casé, el hombre que creía conocer. Este era alguien más, alguien torcido por el estrés, el resentimiento y quién sabe qué más. Mark, dije, mi voz apenas un susurro, suéltame. Por un instante, creí que me escucharía. Vi un destello de algo en su rostro. ¿Arrepentimiento? ¿Miedo? Pero entonces su agarre se intensificó. Y antes de que pudiera procesar lo que estaba ocurriendo, me empujó con una fuerza aterradora. El tiempo pareció ralentizarse mientras caía hacia atrás. Vi el borde de la escalera acercarse rápidamente, mis brazos agitándose inútilmente en un intento de recuperar el equilibrio. Lo último que recuerdo es la expresión en el rostro de Mark, una mezcla de shock y algo más que no pude identificar antes de que el mundo se inclinara y todo se volviera oscuro. Mientras rodaba por las escaleras, un caleidoscopio de recuerdos pasó por mi mente. Vi a Mark y a mí en nuestra primera cita, riendo sobre un café en aquel pequeño café del centro. Recordé el día en que me propuso matrimonio, arrodillado en el Boston Common, rodeado por el follaje otoñal. Pensé en las incontables noches que pasamos soñando con nuestro futuro juntos. ¿Cómo habíamos llegado de aquellos momentos felices a esto? ¿Cuándo comenzó todo a desmoronarse tan por completo? Cuando mi cuerpo golpeó el suelo con un ruido sordo y nauseabundo, esas preguntas resonaban en mi mente, compitiendo con las olas de dolor que comenzaban a invadirme. No sé cuánto tiempo estuve allí, tendida al pie de la escalera, aturdida y adolorida. Podrían haber sido minutos u horas. Cada parte de mi cuerpo dolía. Mi cabeza latía con fuerza, mi muñeca ardía y mi tobillo izquierdo enviaba punzadas de dolor por toda mi pierna cada vez que intentaba moverlo. Pero peor que el dolor físico era la angustia emocional. El hombre al que había amado, con quien había construido mi vida, acababa de empujarme por las escaleras. Fue una traición tan profunda que mi mente luchaba por procesarla. ¿Cómo podía Mark, mi Mark, hacer algo así? Mientras yacía allí, escuché pasos acercándose. Por un momento, una chispa de esperanza se encendió en mi pecho. Tal vez todo había sido un terrible accidente. Tal vez Mark venía a ayudarme, a llamar a una ambulancia, a arreglar las cosas. Pero cuando logré levantar la cabeza, la esperanza murió tan rápido como había llegado. Mark estaba de pie en lo alto de las escaleras, mirándome. Su rostro era una máscara de emociones contradictorias, sorpresa, ira y algo que inquietantemente parecía satisfacción. «Quédate ahí, María», dijo con una voz fría y distante. «Ese es tu lugar. Un desastre roto, como el resto de tu vida. Buena suerte sin mí, la necesitarás». Con esas últimas y crueles palabras, se dio la vuelta y se marchó. Escuché sus pasos alejándose, luego el sonido de la puerta principal abriéndose y cerrándose. Y, así, me quedé sola. El silencio que siguió fue ensordecedor. Lo único que se oía era el goteo constante de la lluvia afuera y mi propia respiración entrecortada. Las lágrimas comenzaron a caer, mezclándose con la sangre que sentía deslizarse por mi sien. Por un momento, estuve tentada a rendirme, a quedarme ahí y dejar que la oscuridad me envolviera. Pero algo en mi interior se negó a ceder. Una pequeña voz, apenas un susurro al principio, empezó a fortalecerse. «Esta no es el final de tu historia», me dijo. «Levántate». Y así, con cada gramo de fuerza que pude reunir, comencé a moverme. No fue bonito, y ciertamente no fue indoloro, pero centímetro a centímetro empecé a arrastrarme por el suelo. No tenía un plan claro ni idea de qué haría después, pero sabía algo con certeza: no podía quedarme al pie de esas escaleras. No podía permitir que las palabras de Mark fueran la sentencia final de mi vida. Mientras me arrastraba, mi mente iba a toda velocidad. ¿Cómo habíamos llegado a este punto?
¿Cuándo había cambiado Mark de ser el compañero amoroso y solidario con el que me casé a convertirse en este extraño violento y enfadado? ¿Fue el estrés por la enfermedad de su madre? ¿La presión financiera? ¿O esa oscuridad siempre había estado allí, acechando bajo la superficie, esperando el momento adecuado para salir? Pensé en todos los pequeños momentos que llevaron hasta esto, las discusiones cada vez más acaloradas, la forma en que había estado bebiendo más últimamente, las veces que lo atrapaba mirándome con una expresión que no podía descifrar del todo. ¿Había ignorado las señales de advertencia? ¿Debería haberlo visto venir? Pero incluso cuando estas preguntas inundaban mi mente, supe que no me servían de nada. Lo único que importaba ahora era conseguir ayuda, estar a salvo. Con movimientos dolorosos, fui avanzando hacia la cocina. Mi teléfono se había caído del bolsillo durante la discusión y recé para que no estuviera roto. Mientras me arrastraba por el frío suelo de baldosas, hice una promesa silenciosa: esta no sería el final de mi historia. Mark pensaba que me había destrozado, pero estaba equivocado. Era más fuerte de lo que él creía, más fuerte de lo que incluso yo misma había imaginado. Y lo demostraría, no solo a él, sino también a mí misma. El camino hasta la cocina me pareció eterno, aunque probablemente solo fueron unos minutos. Cada movimiento enviaba oleadas de dolor a través de mi cuerpo, pero apreté los dientes y seguí adelante. Finalmente, mi mano encontró el teléfono y sentí un estallido de alivio. No era mucho, pero era un salvavidas, una forma de pedir ayuda. Tirada en el suelo de la cocina, con el teléfono fuertemente agarrado en mi mano, supe que mi vida había cambiado irreversiblemente. El futuro que había planeado con Mark se había desvanecido, roto como mi confianza en él. Pero cuando comencé a marcar, sentí algo inesperado: esperanza. Esto no era el final. Era un comienzo, doloroso y aterrador, pero un comienzo al fin y al cabo. Y, pasara lo que pasara, lo enfrentaría bajo mis propios términos. El mundo volvió a mí en fragmentos. Primero, el frío. El suelo de madera bajo mi cuerpo se sentía como hielo contra mi piel, enviando escalofríos a través de mi cuerpo magullado. Luego llegó el dolor, una sinfonía de agonía que parecía intensificarse con cada momento que pasaba. Mi cabeza latía con un dolor sordo y persistente que dificultaba concentrarme. Mi muñeca izquierda era un punto de dolor punzante que se intensificaba con el más mínimo movimiento. Y mi tobillo. Dios, mi tobillo ardía, enviando punzadas de sufrimiento por toda mi pierna cada vez que intentaba moverme. Mientras yacía al pie de las escaleras, la realidad de lo que acababa de suceder comenzó a hundirse en mí. Mark, mi esposo desde hacía 5 años, el hombre en quien había confiado mi corazón y mi vida, me había empujado. El impacto de esa verdad era casi tan abrumador como el dolor físico. ¿Cómo habíamos llegado a esto? Intenté reconstruir los eventos que nos habían llevado a este momento. Habíamos estado discutiendo sobre el dinero otra vez, específicamente sobre las crecientes facturas médicas de la madre de Mark. Cerré los ojos, recordando la tensión que había ido en aumento durante semanas. Las noches largas que Mark pasaba en la oficina, la frecuencia creciente con la que bebía, su temperamento cada vez más corto. ¿Había ignorado las señales? ¿Había estado demasiado absorta en mi propio estrés como para ver lo cerca que estaba el del abismo? Un sollozo escapó de mis labios, resonando en el pasillo vacío. El sonido me sobresaltó, recordándome cuán sola estaba en ese momento. La casa, que una vez había sido el símbolo de nuestros sueños compartidos, ahora se sentía como una trampa. Necesitaba moverme. Necesitaba ayuda. Pero cada intento de moverme enviaba oleadas de dolor que me atravesaban como una tormenta. No sé cuánto tiempo permanecí allí, flotando entre la conciencia y la inconsciencia. El tiempo parecía haber perdido todo significado. En algún momento, fui consciente de unos pasos. Eran pasos pesados, deliberados, que descendían por las escaleras. Por un instante, la esperanza revoloteó en mi pecho.
Tal vez Mark había recuperado la cordura. Tal vez venía a ayudarme, a llamar a una ambulancia, a arreglar de alguna manera todo esto. Pero cuando logré inclinar la cabeza hacia atrás, esa esperanza murió tan rápido como había nacido. Mark estaba al pie de las escaleras, mirándome. La expresión en su rostro no era de preocupación ni de arrepentimiento. En su lugar, había una frialdad en sus ojos que nunca antes había visto. Era como si estuviera mirando a un extraño con el rostro de mi esposo. «Quédate ahí, María», dijo con desprecio en su voz. «Ahí es donde perteneces. Un desastre roto, igual que el resto de tu vida. Buena suerte sin mí. La necesitarás». Sus palabras me golpearon como puñaladas, cada una herida fresca sobre mis lesiones. Quise gritar, enfurecerme, exigirle una explicación, pero lo único que pude hacer fue mirarlo mientras se daba la vuelta y se alejaba. El sonido de sus pasos se fue desvaneciendo en la casa, seguido del portazo de la puerta principal. Y luego, silencio. El silencio que siguió fue ensordecedor. Lo único que podía escuchar era mi propia respiración entrecortada y el goteo constante de la lluvia afuera. Las lágrimas comenzaron a caer, mezclándose con la sangre que sentía resbalar por mi sien. La sal ardía en los cortes de mi rostro, un dolor agudo que contrastaba con el sufrimiento más profundo que recorría mi cuerpo. En ese momento, tumbada y destrozada al pie de las escaleras, hubiera sido fácil rendirme. Creer en las crueles palabras de Mark. Aceptar que ese era mi lugar. El dolor, tanto físico como emocional, era abrumador. Pero algo dentro de mí se negó a extinguirse. Una pequeña voz, apenas audible al principio, comenzó a hacerse más fuerte. Esto no es el final de tu historia. Levántate. No fue fácil. Cada movimiento enviaba nuevas oleadas de agonía a través de mi cuerpo. Pero lentamente, con un esfuerzo doloroso, empecé a moverme. No podía ponerme de pie, mi tobillo no soportaría mi peso. Pero podía arrastrarme. Centímetro a centímetro, con un dolor insoportable, me deslicé por el suelo hacia la cocina. Mi teléfono había caído de mi bolsillo durante la discusión y recé para que no estuviera roto. Era mi única esperanza, mi única forma de pedir ayuda. Mientras me arrastraba, mi mente iba a 1000 por hora. ¿Qué haría ahora? ¿A dónde iría? El futuro que había planeado con Mark se había desvanecido, hecho añicos al igual que mi confianza en él. Pero por aterrador que fuera ese pensamiento, una parte de mí se sintió aliviada. La tensión que se había acumulado en nuestra relación, el andar siempre con cautela, las discusiones constantes. Se había terminado. Fuera lo que viniera después, tenía que ser mejor que vivir con miedo en mi propio hogar. El camino hasta la cocina me pareció eterno, aunque probablemente fueron solo unos minutos. Cada movimiento era una batalla contra el dolor y el agotamiento. Pero finalmente, mis dedos encontraron el teléfono y sentí un destello de alivio. No era mucho, pero era un comienzo. Una forma de pedir ayuda. Con manos temblorosas, desbloqueé la pantalla. ¿A quién debía llamar? ¿A la policía? ¿A una ambulancia? Mientras buscaba en mis contactos, un nombre resaltó: Rachel. Mi mejor amiga desde la infancia, la única persona que siempre había estado ahí para mí, sin importar qué. Antes de poder dudarlo, presioné el botón de llamada. El teléfono sonó una vez, 2 veces, 3 veces. Cada tono parecía una eternidad. ¿Y si no contestaba? ¿Y si realmente estaba sola en esto? Pero entonces, justo cuando estaba a punto de perder la esperanza, escuché un clic, seguido de una voz somnolienta. María, ¿qué pasa? El sonido de la voz de Rachel, espesa por el sueño pero inmediatamente alerta, rompió algo dentro de mí. Todo el miedo, el dolor y el impacto de las últimas horas salieron en una avalancha de palabras. Rachel, necesito ayuda. Mark. Mark me empujó por las escaleras. Estoy herida.
No sé qué hacer. Hubo un instante de silencio atónito al otro lado de la línea, y luego la voz de Rachel volvió, afilada con alarma y determinación. Dios mío, María. ¿Estás a salvo? Él sigue ahí. Se ha ido, logré decir con dificultad. Pero no puedo moverme. Me duele todo. Está bien, escúchame, dijo Rachel, su voz firme y tranquilizadora. Voy en camino. No intentes moverte más, ¿de acuerdo? Quédate donde estás. Voy a llamar a una ambulancia y nos encontraremos en el hospital. Vas a estar bien, María. Te lo prometo. Tirada en el suelo de la cocina, con el teléfono aferrado a mi oído como un salvavidas, sentí un atisbo de esperanza. Rachel venía en camino. La ayuda estaba en camino. No estaba sola. La siguiente media hora pasó en un torbellino de imágenes borrosas. Fiel a su palabra, Rachel llegó en tiempo récord, irrumpiendo por la puerta con un equipo de paramédicos pisándole los talones. Recuerdo la expresión de horror en su rostro cuando me vio, rápidamente reemplazada por una máscara de determinación mientras ayudaba a los paramédicos a evaluar mis heridas. El trayecto al hospital fue un torbellino de dolor y miedo, marcado por el ulular de la sirena de la ambulancia y la constante presión de la mano de Rachel sobre la mía. Nunca me soltó, ni siquiera cuando llegamos a la sala de emergencias y me llevaron para hacerme radiografías y exámenes. Horas más tarde, me encontraba en una cama de hospital, con mis heridas tratadas y vendadas. Tenía la muñeca fracturada, el tobillo gravemente torcido y una conmoción cerebral, pero estaba viva. Más importante aún, estaba a salvo. Rachel estaba sentada en una silla junto a mi cama, su rostro marcado por la preocupación y el cansancio. Pero aún así, un comienzo. Y, pasara lo que pasara después, no lo enfrentaría sola. Mientras me sumía en un sueño agotado, me aferré a ese pensamiento como una promesa. Lo peor había pasado. Ahora era el momento de sanar, de reconstruir y de redescubrir la fuerza que había olvidado que tenía. El camino por delante sería largo y difícil, pero estaba lista para dar el primer paso. Porque ahora sabía que era más fuerte de lo que Mark pensaba. Más fuerte de lo que incluso yo había creído. Y esa fuerza me llevaría hacia adelante, hacia lo que fuera que el futuro me deparara. La habitación del hospital estaba en silencio, salvo por el constante pitido del monitor cardíaco y los sonidos amortiguados del pasillo ajetreado afuera. Yacía en la estrecha cama, mirando el techo, con la mente acelerada a pesar de la niebla de los analgésicos. Los eventos de las últimas 24 horas se repetían en mi cabeza, cada reproducción trayendo una nueva oleada de dolor e incredulidad. Rachel había salido a buscar un café, dejándome sola con mis pensamientos por primera vez desde que había llegado a la casa. La soledad era a la vez un alivio y un terror. Por un lado, necesitaba tiempo para procesar todo lo que había ocurrido. Por otro, estar sola significaba enfrentar el peso completo de mi nueva realidad. Mi cuerpo dolía por completo, un recordatorio constante de lo que Mark me había hecho. Los médicos habían confirmado lo que ya sabía, una muñeca fracturada, un esguince severo en el tobillo y una conmoción cerebral. Pero eran las heridas invisibles las que más me preocupaban. ¿Cómo se sana de una traición tan profunda? Mientras yacía allí, no podía evitar pensar en Mark. ¿Dónde estaba ahora? ¿Se arrepentía de lo que había hecho? ¿O estaba enojado porque había pedido ayuda? La idea de que pudiera venir al hospital me provocó un escalofrío. Necesitaba planear mi próximo paso, y rápido. La puerta chirrió al abrirse y me tensé instintivamente antes de darme cuenta de que era solo Rachel, regresando con 2 tazas de café humeante. Las dejó sobre la mesita de noche y tomó asiento junto a mí, su rostro marcado por la preocupación. ¿Cómo te sientes?, preguntó, aunque ambas sabíamos que era una pregunta con muchas capas. Intenté sonreír, pero se sintió más como una mueca. Como si me hubiera atropellado un camión, respondí, intentando bromear, pero fracasando miserablemente.
Rachel, yo, no sé qué hacer ahora. Ella extendió la mano y tomó la mía, su agarre firme y tranquilizador. No tienes que resolverlo todo ahora mismo, María. Lo importante es que estás a salvo. A salvo. La palabra resonó en mi mente. ¿Realmente lo estaba? Mark seguía allá afuera, y la idea de enfrentarlo de nuevo me llenaba de temor. Como si leyera mis pensamientos, Rachel volvió a hablar. He estado pensando, dijo con cautela. No puedes volver a esa casa, María. No es seguro. Quiero que vengas a quedarte conmigo por un tiempo. La oferta quedó suspendida entre nosotras. Parte de mí quería aceptar de inmediato, aferrarme a este salvavidas que Rachel me estaba ofreciendo. Pero otra parte dudaba. Quedarme con Rachel significaba aceptar que mi matrimonio realmente había terminado. Que la vida que había construido con Mark se había desmoronado sin posibilidad de reparación. No lo sé, Rachel, susurré. ¿Qué pasa con mis cosas? ¿Mi trabajo? No puedo simplemente desaparecer. La expresión de Rachel se endureció ligeramente. Tu seguridad es más importante que las cosas, María. En cuanto a tu trabajo, podemos resolverlo. ¿Tienes días por enfermedad? Asentí débilmente. Úsalos, continuó. Date tiempo para sanar y para planear tus próximos pasos. Mientras escuchaba sus palabras, algo dentro de mí cambió. Tenía razón. No podía volver a esa casa. No podía fingir que las cosas podrían ser como antes. Era hora de tomar el control de mi vida, de tomar decisiones por mí misma en lugar de intentar complacer a Mark o mantener una fachada de normalidad. Está bien, dije, sorprendida por la firmeza en mi voz. Me quedaré contigo. Pero debemos planear esto con cuidado. No quiero que Mark sepa dónde estoy. Rachel asintió, con una expresión de alivio en su rostro. Lo resolveremos juntas. Pero primero, hay algo más. La policía quiere hablar contigo otra vez. ¿Te sientes capaz? Respiré hondo, preparándome. Sí. Creo que estoy lista para contarles todo. Las siguientes horas fueron un torbellino de actividad. 2 oficiales vinieron a tomar mi declaración, sus rostros serios mientras relataban no solo los eventos de la noche anterior. No solo era el incidente en sí, sino el patrón creciente de abuso emocional que había llevado a ello. Mientras hablaba, sentí como un peso se levantaba de mis hombros. Durante demasiado tiempo había mantenido en secreto el comportamiento de Mark, inventando excusas y ocultando la verdad incluso a mis amigos más cercanos. Ahora, finalmente, todo salía a la luz. Después de que la policía se marchara con la promesa de hacer un seguimiento y aconsejarme sobre cómo obtener una orden de restricción, Rachel y yo comenzamos a planear mi escape en serio. Decidimos que ella iría a la casa a recoger algunas de mis cosas esenciales mientras yo aún estaba en el hospital. No era lo ideal, pero era más seguro que regresar yo misma. Asegúrate de no ir sola, le dije con ansiedad creciendo en mi estómago. Lleva a tu hermano contigo o pídele a uno de los oficiales que te acompañe. Rachel me aseguró que tendría cuidado y, cuando se fue a hacer los arreglos, me encontré sola nuevamente, pero esta vez con un propósito claro. Alcancé mi teléfono, sintiendo dolor en la muñeca, y comencé a hacer llamadas. Primero, contacté a mi jefe para explicarle que había tenido un accidente y necesitaba tomarme un tiempo libre. Fue comprensiva y me aseguró que mi trabajo me esperaría cuando estuviera lista para regresar. Luego, llamé a mi banco para congelar las cuentas conjuntas con Mark y abrir una nueva a mi nombre. Era un pequeño paso, pero se sentía monumental. Mientras trabajaba en mi lista mental de tareas, experimenté una mezcla extraña de emociones. Miedo, sin duda. No tenía ilusiones sobre lo difícil que sería el camino por delante, pero también, sorprendentemente, sentí una sensación de liberación. Por primera vez en años, estaba tomando decisiones por mí misma, recuperando el control de mi vida.
El día transcurrió en un torbellino de preparativos y revisiones médicas. Para cuando cayó la noche, estaba agotada, pero decidida. Rachel regresó triunfante con 2 maletas llenas de mis pertenencias y la noticia de que había pedido ayuda a un oficial de policía para recoger mis cosas. No había señales de Mark, informó, y sentí una mezcla de alivio y una extraña punzada de tristeza. Una parte de mí había esperado que estuviera allí, que me rogara perdón, que hubiera alguna explicación que hiciera que todo tuviera sentido. Pero aparté ese pensamiento. Esa era la antigua María, la que encontraba excusas para el comportamiento de Mark. La nueva María sabía mejor. Cuando cayó la noche, el doctor vino para un último chequeo. Para mi sorpresa, declaró que estaba lo suficientemente bien como para recibir el alta, siempre y cuando tuviera a alguien que me cuidara. Rachel se ofreció de inmediato y, en menos de una hora, me encontré saliendo del hospital en una silla de ruedas. El aire fresco de la noche me golpeó al salir del edificio y respiré hondo, saboreando la sensación de libertad. Rachel me ayudó a subir a su coche, acomodando cuidadosamente mis muletas en el asiento trasero. Mientras salíamos del estacionamiento del hospital, miré hacia atrás, observando el edificio que había sido mi refugio durante el último día. Sentí que no solo dejaba atrás un hospital, sino también a la María que se había dejado pisotear, tanto literal como figuradamente. La María que había justificado el comportamiento de su esposo, que había puesto sus necesidades y las de su familia por encima de las suyas. ¿Lista?, preguntó Rachel, mirándome mientras nos deteníamos en un semáforo en rojo. Asentí, sintiendo un torrente de determinación. ¿Lista? Mientras conducíamos por las calles de Boston hacia el apartamento de Rachel en Cambridge, una ola de emociones me invadió. Miedo al futuro incierto. Duelo por la vida y el amor que había perdido. Rabia hacia Mark por su traición. Pero debajo de todo, había un destello de algo más, esperanza. Esperanza por un futuro en el que pudiera ser fuerte, independiente y libre de miedo. Las luces de la ciudad se difuminaron mientras cruzábamos el río Charles, y sentí como las lágrimas comenzaban a acumularse en mis ojos. Pero por primera vez en mucho tiempo, no eran lágrimas de tristeza o frustración. Eran lágrimas de alivio, de liberación. Esta era mi escapatoria, no solo de una situación peligrosa, sino de una vida que poco a poco me había estado asfixiando. Mientras el coche de Rachel recorría las familiares calles de Cambridge, me hice una promesa silenciosa. Este era un nuevo comienzo, una oportunidad para redescubrir quién era sin la influencia de Mark, sin su sombra oscureciendo cada aspecto de mi vida. El camino por delante sería difícil, lo sabía. Habría batallas legales, obstáculos emocionales y un largo proceso de sanación, tanto física como mental. Pero cuando nos detuvimos frente al edificio de apartamentos de Rachel, sentí que una sensación de paz me envolvía. Este era el primer paso de un largo viaje, pero no lo caminaría sola. Con el apoyo de Rachel y mi recién descubierta determinación, estaba lista para enfrentar lo que viniera. La antigua María había caído por esas escaleras, pero una María más fuerte y valiente estaba surgiendo de las cenizas de aquella caída. Cuando Rachel me ayudó a salir del coche, eché un último vistazo al horizonte de Boston. En la distancia, en algún lugar, estaba la casa que había compartido con Mark, la vida que estaba dejando atrás. Pero aquí, en este momento, estaba mi futuro. Incierto, sí, pero lleno de posibilidades. Bienvenida a casa, dijo Rachel suavemente mientras nos acercábamos a su edificio. Casa. La palabra resonó en mi mente mientras entrábamos. Me di cuenta de que no era solo un lugar, sino una sensación. Una sensación de seguridad, de ser fiel a uno mismo. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí que realmente estaba volviendo a casa, volviendo a mí misma. Los primeros rayos de sol apenas comenzaban a filtrarse por las cortinas de la habitación de invitados de Rachel cuando desperté. Por un momento, me sentí desorientada, el entorno desconocido me provocó un breve estallido de pánico.
Entonces, cuando los eventos de los últimos días volvieron a mi mente, sentí una extraña mezcla de alivio y temor. Estaba a salvo, estaba lejos de Mark. ¿Pero qué vendría después? Me incorporé lentamente en la cama, estremeciéndome por el dolor que recorrió mi cuerpo. Los moretones de mi caída por las escaleras habían florecido durante la noche, pintando mi piel con tonos de morado y azul. Mi muñeca dolía dentro de su férula y mi tobillo latía sorda y persistentemente. Pero era el dolor emocional el que más pesaba, la traición, el miedo, la incertidumbre de mi futuro. Mientras me sentaba allí, observando la luz del sol bailando en la pared, las últimas palabras de Mark resonaron en mi cabeza. Quédate ahí, María. Es donde perteneces. Un desastre, igual que el resto de tu vida. Buena suerte sin mí. La vas a necesitar. Las palabras dolieron, reabriendo heridas aún frescas. Pero al repetirlas en mi mente, algo cambió. En lugar de dolor, sentí que una chispa de rabia se encendía dentro de mí. ¿Quién era él para decidir dónde pertenecía? ¿Quién era él para llamarme un desastre? Con una determinación que no sabía que tenía, extendí la mano hacia las muletas apoyadas en la mesita de noche. Me costó un poco de esfuerzo, pero logré ponerme de pie y avanzar hasta el pequeño escritorio en la esquina de la habitación. Allí encontré un bloc de notas y un bolígrafo que Rachel debía haberme dejado. Me senté con cuidado y empecé a escribir. Al principio, era solo un flujo de conciencia, todos los pensamientos y sentimientos que había estado reprimiendo durante tanto tiempo. Pero a medida que escribía, un plan comenzó a tomar forma. No iba a dejar que las palabras de Mark me definieran. Iba a tomar el control de mi vida, empezando ahora. Estaba tan absorta en mi escritura que apenas noté cuando Rachel llamó a la puerta. Entró en silencio, llevando una bandeja con café y tostadas. Hola, dijo suavemente, dejando la bandeja sobre el escritorio. ¿Cómo te sientes? La miré y, por primera vez en días, sentí una sonrisa genuina formarse en mi rostro. Estoy bien, dije, sorprendida por la verdad en mis propias palabras. He estado pensando, Rachel. Necesito tomar algunas decisiones. Rachel acercó una silla y se sentó a mi lado, su rostro reflejando una mezcla de preocupación y curiosidad. ¿Qué tipo de decisiones? Respiré hondo. Necesito denunciar lo que hizo Mark. No solo a la policía. Me refiero a denunciarlo de verdad. Necesito presentar cargos. Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre nosotras. Los ojos de Rachel se abrieron ligeramente. Pero ella asintió con ánimo. ¿Estás segura? Es un gran paso, María. Estoy segura, dije, con una voz más firme de lo que realmente sentía. Ya no se trata solo de mí. ¿Y si le hace esto a alguien más? No puedo permitir que eso pase. Respiré hondo y continué. Necesito hacer esto por mí también, para demostrarme que no soy el desastre roto que él cree que soy. Rachel extendió la mano y me la apretó suavemente. Eres una de las personas más fuertes que conozco, María. Si esto es lo que quieres hacer, te apoyo al 100%. Su apoyo fortaleció mi determinación. Pasamos la siguiente hora delineando un plan de acción. Rachel se encargaría de contactar a la policía para que pudiera dar mi declaración completa. También nos pondríamos en contacto con un abogado. Uno de los amigos de la universidad de Rachel se especializaba en casos de violencia doméstica y había ofrecido sus servicios. Mientras hablábamos, sentí como un peso comenzaba a desprenderse de mis hombros. Durante tanto tiempo había llevado sola la carga del abuso de Mark, inventando excusas y ocultando la verdad. Ahora, finalmente, estaba tomando medidas para liberarme. Cuando llegó la tarde, todo estaba en marcha. La policía había programado una entrevista para el día siguiente y la amiga abogada de Rachel, Sarah, vendría a hablar sobre mis opciones.
Mientras esperábamos a Sarah, Rachel y yo nos sentamos en su pequeña sala de estar, con tazas de té calentándonos las manos. La televisión estaba encendida en volumen bajo, sintonizada en un canal de noticias locales. Solo estaba escuchando a medias hasta que un nombre familiar captó mi atención. En noticias locales, el ejecutivo tecnológico con sede en Boston, Mark Andrews, ha sido reportado como desaparecido por sus colegas. Andrews fue visto por última vez saliendo de su oficina el jueves por la noche. Se insta a cualquier persona con información a contactar a las autoridades. La taza se me resbaló de las manos, rompiéndose en el suelo de madera. Rachel se levantó de inmediato, apagó el sonido de la televisión y se arrodilló a mi lado. María, ¿estás bien? No pude hablar. Mi mente daba vueltas. Mark estaba desaparecido. ¿Qué significaba eso? ¿Le había pasado algo? ¿O era algún tipo de juego retorcido que estaba jugando? Antes de que pudiera ordenar mis pensamientos, alguien llamó a la puerta. Sarah había llegado. Las siguientes horas fueron un torbellino de términos legales y planificación estratégica. Sarah fue compasiva pero directa, explicándome las realidades de presentar cargos y solicitar una orden de restricción. También abordó la nueva complicación de la desaparición de Mark. Esto no cambia nada legalmente, me aseguró. De hecho, podría jugar a nuestro favor. Pero tenemos que estar preparadas para cualquier escenario. Mientras Sarah hablaba, me di cuenta de que cada vez estaba más segura de mi decisión. Sí, presentar cargos sería difícil. Sí, habría escrutinio y escepticismo. Pero era lo correcto, no solo por mí, sino por cualquier otra mujer que pudiera ser víctima del abuso de Mark en el futuro. Cuando Sarah se fue, la noche había caído. Rachel pidió comida para llevar, insistiendo en que necesitaba comer algo sustancioso. Nos sentamos en su pequeña mesa de cocina, picoteando de los recipientes de comida china. Me miró con preocupación. ¿Cómo te sientes?, preguntó. ¿De verdad? Me tomé un momento para considerar la pregunta. ¿Cómo me sentía? Asustada, sin duda. Abrumada, definitivamente. Pero, debajo de todo eso, había algo más, una sensación de propósito, de hacer lo correcto. Estoy bien, respondí finalmente. Sé que esto no va a ser fácil, pero por primera vez en mucho tiempo, siento que estoy haciendo lo correcto. Como si estuviera recuperando el control de mi vida. Rachel extendió la mano por encima de la mesa y me la apretó. Estoy orgullosa de ti, María. Eres mucho más fuerte de lo que crees. Mientras recogíamos los platos después de cenar, mi teléfono vibró con un mensaje de texto. Era de un número desconocido, pero supe de inmediato de quién era. ¿Crees que puedes simplemente irte? Esto no ha terminado, María. Ni de lejos. Mis manos temblaron mientras le mostraba el mensaje a Rachel. Su rostro se endureció al leerlo. Ya basta, dijo, con voz firme. Vamos a llamar a la policía ahora mismo. Esto es acoso. Mientras Rachel marcaba el número, me dejé caer pesadamente en el sofá. El mensaje me había sacudido, trayendo de vuelta todo el miedo y la incertidumbre que había estado tratando de dejar atrás. Pero mientras escuchaba a Rachel relatar la situación a la policía, sentí que aquella chispa de determinación se encendía de nuevo. Mark pensó que podía intimidarme para que guardara silencio, que podía controlarme incluso desde la distancia. Pero estaba equivocado. Sus acciones, sus palabras, no me definían. Yo lo hacía. Cuando Rachel colgó el teléfono, se sentó a mi lado y me rodeó con un brazo. La policía enviará a alguien para tomar tu declaración, dijo. Se están tomando esto en serio, María. Asentí, apoyándome en su abrazo. Gracias, susurré. Por todo. Mientras esperábamos a que llegara la policía, pensé en la decisión que había tomado, presentar cargos, hablar, recuperar mi vida. No iba a ser fácil.
Habría desafíos, retrocesos, momentos de duda, pero en lo más profundo de mi corazón sabía que era la decisión correcta. El mensaje de Mark, destinado a asustarme y someterme, solo había fortalecido mi determinación. No iba a permitir que el miedo dictara mis acciones nunca más. Iba a enfrentar esto de frente, con valentía y determinación. El camino por delante era incierto, pero por primera vez en años, sentí esperanza. Esperanza de justicia. Esperanza de sanación. Esperanza de un futuro en el que pudiera ser verdaderamente libre. Cuando el sonido de una sirena de policía se acercó en la distancia, respiré hondo. Este era el momento. El momento en que pondría en marcha mi decisión. Tenía miedo, sí, pero estaba lista. Lista para contar mi historia. Lista para buscar justicia. Lista para demostrarle al mundo y a mí misma que era mucho más que las crueles palabras de Mark. Era una sobreviviente. Y este era solo el comienzo de mi viaje. Los días siguientes pasaron en un torbellino de actividad. Entre dar mi declaración a la policía, reunirme con Sarah para discutir estrategias legales y tratar de sobrellevar la montaña rusa emocional en la que me encontraba, apenas tenía tiempo para respirar. Rachel fue mi apoyo constante en todo momento, ofreciéndome un refugio seguro en su pequeño apartamento de Cambridge. Fue en una fría mañana de martes, exactamente una semana después del incidente, cuando todo volvió a cambiar. Estaba sentada en la mesa de la cocina de Rachel, bebiendo café y revisando ofertas de trabajo en mi laptop. El yeso en mi muñeca dificultaba la escritura, pero estaba decidida a empezar a reconstruir mi vida, un pequeño paso a la vez. El agudo timbre del teléfono fijo de Rachel rompió el silencio de la mañana. Rachel, que se estaba preparando para ir al trabajo, contestó en la otra habitación. No pude entender las palabras, pero algo en su tono me hizo levantar la vista. Un momento después, apareció en el umbral de la cocina, con el rostro pálido. María, dijo, con la voz cuidadosamente controlada. Era la policía. Han encontrado a Mark. La taza se deslizó de mis manos, derramando café tibio sobre la mesa. Apenas lo noté. ¿Lo encontraron? Repetí, sintiendo mi propia voz extraña. ¿Qué quieres decir con que lo encontraron? ¿Dónde? Rachel se acercó y se sentó a mi lado, moviéndose con lentitud y cautela, como si se dirigiera a un animal asustado. Se entregó en la comisaría esta mañana. Lo tienen detenido, pero, vaciló antes de continuar. Quieren que vayas para identificarlo y, posiblemente, enfrentarlo. El mundo pareció tambalearse. Mark se había entregado después de días de silencio, de miedo e incertidumbre. Simplemente había caminado hasta una comisaría. No tenía sentido. Nada de esto tenía sentido. No lo entiendo, dije en un susurro. ¿Por qué haría eso? ¿Y por qué necesitan que lo identifique? ¿Saben cómo es? Rachel negó con la cabeza. No lo sé, María. Pero Sarah cree que podría ser una buena idea que vayas. Que demuestres que no tienes miedo, que estás dispuesta a enfrentarlo. Podría fortalecer nuestro caso. Nuestro caso. Las palabras resonaron en mi mente. Esto ya no se trataba solo de enfrentar a Mark. Se trataba de justicia, de alzar la voz. No solo por mí, sino por todas las personas que alguna vez estuvieron en mi posición. Respiré hondo y enderecé los hombros. Está bien, dije, sorprendida por la firmeza de mi propia voz. Iré. El camino a la comisaría fue tenso. Rachel había tomado el día libre para acompañarme y agradecí su presencia. Mientras navegábamos por las concurridas calles de Boston, intenté prepararme para lo que vendría. ¿Qué le diría a Mark? ¿Qué me diría él a mí? Las posibilidades revoloteaban en mi mente, cada una más angustiante que la anterior. Antes de darme cuenta, estábamos entrando en el estacionamiento de la comisaría. Sarah nos esperaba en la entrada.
Su actitud profesional contrastaba con el caos en mi interior. Recuerda, dijo mientras caminábamos hacia adentro, no tienes que decirle nada si no quieres. Esto es solo para identificarlo y mostrarle a la policía que estás cooperando. Me miró con seriedad. Tú tienes el control aquí, María. Asentí, aferrándome a sus palabras como a un salvavidas. Yo tenía el control. No Mark. Yo. El interior de la comisaría era un hervidero de actividad. Oficiales se movían con prisa entre escritorios, los teléfonos no dejaban de sonar y el aire estaba lleno del murmullo de voces. Nos guiaron a una pequeña sala sin ventanas con un gran espejo en una de las paredes. Sabía, sin que me lo dijeran, que era un espejo de doble vista. ¿Estás lista?, preguntó el detective, con la mano en la manija de la puerta. Respiré hondo y miré a Rachel y a Sarah. Ambas asintieron con aliento. Estoy lista, dije. El detective abrió la puerta. Y ahí estaba él. Mark estaba sentado en una mesa de metal, con las manos entrelazadas frente a él. Parecía más pequeño, de alguna manera. Su apariencia, normalmente impecable, estaba desaliñada. Su cabello, revuelto. Su ropa, arrugada. Pero fueron sus ojos los que captaron mi atención. Cuando levantó la vista y me vio, esperaba ver ira o quizás ese frío desdén al que me había acostumbrado. En cambio, vi algo que nunca esperé, miedo. Por un momento, simplemente nos miramos. El aire en la habitación se sentía denso, cargado de palabras no dichas y emociones crudas. Entonces, sorprendentemente, fue Mark quien rompió el silencio. María, dijo con la voz ronca. Lo siento. Las palabras me golpearon como un puñetazo. ¿Lo siento? Después de todo lo que había hecho, después de todo lo que me había hecho pasar, ¿pensaba que un simple lo siento bastaba? Sentí una oleada de ira crecer dentro de mí, ardiente e intensa, pero debajo de ella había algo más, una fuerza que no sabía que poseía. Lo siento no es suficiente, Mark, dije, con la voz baja pero firme. Me empujaste por las escaleras. Me dejaste allí, rota y sola. Me amenazaste. Lo siento ni siquiera comienza a cubrirlo. Mark se estremeció ante mis palabras y bajó la mirada a la mesa. Lo sé, susurró. Sé que no es suficiente. Solo que... No sé qué me pasó. El estrés, la bebida. No es una excusa, lo sé. Pero quiero enmendarlo. Por eso me entregué. Solté una risa breve y amarga. ¿Enmendarlo? ¿Cómo planeas hacer eso, Mark? No puedes deshacer lo que hiciste. No puedes borrar el miedo, el dolor, la traición. Él levantó la mirada entonces, sus ojos se encontraron con los míos. No, no puedo. Pero puedo aceptar las consecuencias de mis acciones. Puedo declararme culpable y ahorrarte el estrés de un juicio. Puedo buscar ayuda, ayuda de verdad, para asegurarme de que nunca le haga esto a nadie más. Sentí a Rachel tensarse a mi lado y supe lo que estaba pensando. Esto podía ser una trampa, una estrategia para ganar simpatía o manipular la situación. Pero cuando miré a Mark, realmente lo miré, vi algo que no había visto en años, remordimiento genuino. No cambiaba nada, por supuesto. No borraba lo que había hecho ni curaba las heridas que me había infligido, pero era algo. Aprecio que te hayas entregado, dije finalmente. Pero tienes razón, no excusa lo que hiciste. Voy a presentar cargos, Mark. No solo por mí, sino por todas las personas que han estado en mi lugar. Esto termina aquí. Mark asintió lentamente. Lo entiendo, dijo. Y creo que estás haciendo lo correcto, María. Sé que puede que no signifique mucho viniendo de mí, pero estoy orgulloso de ti. Eres mucho más fuerte de lo que nunca te di crédito. Sus palabras, tan similares a las que Rachel me había dicho días atrás, me trajeron lágrimas inesperadas a los ojos.
Parpadeé rápidamente, negándome a dejar que me viera llorar. Tienes razón, respondí, con la voz firme a pesar de la emoción que amenazaba con desbordarme. No significa mucho viniendo de ti. Pero ya no necesito tu validación, Mark. Sé quién soy y sé lo que valgo, y no tiene nada que ver contigo. Dicho eso, me di la vuelta para irme. Al llegar a la puerta, me detuve por un instante, mirando atrás al hombre que una vez amé, el hombre que casi me destruye. Adiós, Mark, dije suavemente. Espero que consigas la ayuda que necesitas. Y entonces salí, con la cabeza en alto. Rachel y Sarah me siguieron, su presencia un recordatorio reconfortante de que no estaba sola en esta lucha. Cuando salimos de la comisaría y la luz brillante de Boston nos envolvió, sentí como si un peso hubiera sido levantado de mis hombros. La confrontación con Mark no había sucedido como esperaba, pero de alguna manera había sido exactamente lo que necesitaba. Lo hiciste muy bien ahí dentro, dijo Sarah, apretando suavemente mi brazo. Eso requirió mucho valor. Rachel asintió en señal de acuerdo. Estoy muy orgullosa de ti, María. Te mantuviste firme y dijiste tu verdad. Eso no es poca cosa. Le sonreí a ambas, sintiendo una oleada de gratitud por estas mujeres que se habían convertido en mi apoyo incondicional. Gracias, dije. No podría haberlo hecho sin ustedes. Mientras caminábamos hacia el coche, me encontré reflexionando sobre el camino que me había llevado hasta este punto. El miedo, el dolor, la incertidumbre, todo había conducido a este momento, un momento en el que enfrenté a mi agresor y salí más fuerte. Sabía que el camino por delante no sería fácil. Habría batallas legales que enfrentar, heridas tanto físicas como emocionales que sanar. Pero por primera vez en mucho tiempo, sentí esperanza. Esperanza por la justicia. Esperanza por la sanación. Y esperanza por un futuro en el que pudiera ser verdaderamente libre. Mientras Rachel encendía el coche, eché un último vistazo a la comisaría. Esto no era el final de mi historia. Me di cuenta de que era solo el comienzo. Y, pasara lo que pasara después, estaba lista para enfrentarlo de frente. Los meses posteriores a mi enfrentamiento con Mark fueron un torbellino de actividad, cada día trayendo nuevos desafíos y pequeñas victorias. Mientras estaba sentada en la sala del tribunal, bañada por la luz del sol, esperando que el juez dictara el veredicto, no pude evitar reflexionar sobre el camino que me había llevado hasta ese momento. El proceso legal había sido agotador. Hubo declaraciones que dar, pruebas que revisar y un sinfín de reuniones con Sarah, mi abogada inquebrantable. En cada paso del camino, tuve que revivir el trauma de aquella noche, describiendo con doloroso detalle cómo mi esposo, el hombre al que una vez amé y en quien confié, me empujó por las escaleras y me dejó allí para morir. Pero con cada relato, mi voz se volvía más fuerte. El miedo y la vergüenza que alguna vez amenazaron con consumirme comenzaron a desvanecerse, reemplazados por una determinación de acero. Ya no estaba luchando solo por mí. Estaba luchando por todas aquellas personas que alguna vez se sintieron atrapadas en una relación abusiva, por cada voz que había sido silenciada por el miedo. Rachel fue mi pilar durante todo el proceso. Insistió en que siguiera quedándome con ella, convirtiendo su pequeña habitación de invitados en mi santuario. En las noches en las que las pesadillas eran demasiado intensas, cuando el peso de todo amenazaba con aplastarme, ella estaba allí con una taza de té y un oído atento. No estás sola en esto, María, me recordaba con voz firme pero dulce. Estamos juntas en esto. Y así era. Rachel, Sarah, mi familia, que se unió a mí cuando supieron la verdad, y el grupo de apoyo para sobrevivientes de violencia doméstica al que había comenzado a asistir, todos ellos se convirtieron en mis salvavidas, en mi familia elegida. Descubrí que la sanación no era un proceso lineal. Había días buenos en los que me sentía invencible, lista para enfrentar el mundo, y días malos en los que levantarme de la cama parecía una tarea imposible. Las heridas físicas sanaron más rápido que las emocionales.
Mucho después de que me quitaran el yeso de la muñeca y pudiera caminar sin cojear, aún me sorprendía a mí misma estremeciéndome ante movimientos repentinos o luchando contra el pánico en lugares abarrotados. Fue entonces cuando decidí comenzar a ver a una terapeuta. La doctora Leriechen se convirtió en otra pieza crucial de mi red de apoyo. Nuestras sesiones semanales eran desafiantes, pero transformadoras. Me ayudó a desentrañar años de abuso emocional, enseñándome a reconocer las sutiles maneras en las que Mark me había manipulado y controlado. No estás rota, María, me decía la doctora Chen, con sus ojos amables fijos en los míos. Estás sanando, y eso requiere tiempo y paciencia. Poco a poco, comencé a redescubrirme. La María que existía antes de Mark, la que tenía sueños y ambiciones propias. Volví a pintar, algo que había dejado de hacer al principio de nuestro matrimonio porque Mark lo consideraba una pérdida de tiempo. La sensación del pincel en mi mano, el olor a óleo y trementina, despertaron algo en mí que pensé que había perdido para siempre. También me volqué en mi trabajo con una pasión renovada. Mi jefe había sido increíblemente comprensivo durante toda la situación, guardando mi puesto para cuando estuviera lista para regresar. Y cuando lo hice, volví con un fuego en el alma. Presenté nuevas ideas, asumí proyectos desafiantes e incluso fui mentora de una joven pasante que me recordaba tanto a mí yo más joven. A medida que se acercaba la fecha del juicio, mi ansiedad aumentaba. La idea de enfrentarme a Mark de nuevo, de tener que revivir todo frente a una sala llena de desconocidos, era casi insoportable. Pero encontré fuerzas en la comunidad que había construido a mi alrededor. La noche antes del juicio, Rachel organizó una pequeña reunión en su apartamento. Sarah estaba allí, junto con algunas mujeres de mi grupo de apoyo y mi hermana, que había volado desde Chicago para estar conmigo. Solo queríamos que supieras lo orgullosas que estamos de ti, me dijo mi hermana, abrazándome con fuerza. No importa lo que pase mañana, ya has ganado. Sobreviviste, María. Estás aquí y eres más fuerte que nunca. Sus palabras me acompañaron cuando entré al tribunal a la mañana siguiente. Al tomar asiento, vi a Mark siendo escoltado por los guardias. Parecía pequeño en su traje mal ajustado, una sombra del hombre imponente que alguna vez dominó mi vida. Nuestros ojos se cruzaron brevemente y me sorprendió darme cuenta de que verlo ya no me llenaba de miedo. En su lugar, sentí una oleada de compasión, seguida de un profundo orgullo por lo lejos que había llegado. El juicio en sí fue un torbellino de testimonios e interrogatorios. Escuché mientras amigos y vecinos relataban los incidentes que habían presenciado, mientras expertos médicos detallaban mis heridas, mientras un contador forense explicaba el abuso financiero que había sufrido. Cuando llegó mi turno de testificar, me puse de pie con la espalda recta y la voz firme mientras contaba mi historia. Y ahora estábamos allí. El jurado había deliberado, y el juez estaba listo para anunciar el veredicto. La sala del tribunal quedó en silencio cuando comenzó a hablar. En el caso de la Commonwealth contra Mark Andrews, sobre el cargo de agresión y lesiones con intención de causar daño grave, declaramos al acusado culpable. Un suspiro colectivo recorrió la sala, seguido de sollozos ahogados. Me tomó un momento darme cuenta de que eran míos. Rachel tenía un brazo sobre mis hombros y Sarah apretaba mi mano con fuerza. Pero apenas registré su presencia. Todo en lo que podía concentrarme era en la palabra que resonaba en mi cabeza: culpable, culpable, culpable. Culpable, mientras el juez continuaba detallando la sentencia: 5 años de prisión, seguidos de 3 años de libertad condicional y consejería obligatoria. Me encontré mirando a Mark. Su cabeza estaba inclinada, sus hombros caídos en derrota. Una parte de mí esperaba sentirme triunfante en este momento, pero en su lugar, solo sentí alivio. Todo había terminado. Realmente, verdaderamente terminado. Las siguientes horas pasaron en un torbellino de abrazos, lágrimas y felicitaciones. Hubo entrevistas con defensores de víctimas, papeleo por firmar y una breve conferencia de prensa en la que Sarah hizo una declaración en mi nombre.
Cuando salimos del tribunal, el sol se estaba poniendo sobre Boston, pintando el cielo en brillantes tonos de naranja y rosa. ¿Qué quieres hacer ahora?, preguntó Rachel mientras nos deteníamos en las escaleras del juzgado. Podríamos salir a cenar, celebrar, sugirió. Lo consideré por un momento y luego sacudí la cabeza. En realidad, si está bien para ti, creo que me gustaría ir a casa. A mi hogar. Los ojos de Rachel se agrandaron con comprensión. ¿Estás segura? ¿Quieres que vaya contigo? No, dije, sorprendida por lo segura que me sentía. Esto es algo que necesito hacer por mi cuenta. Una hora después, estaba de pie en el porche de la casa que una vez compartí con Mark. La llave se sentía pesada en mi mano mientras la deslizaba en la cerradura. Por un momento, dudé. Tantos recuerdos, buenos y malos, vivían dentro de estas paredes. Pero no estaba aquí para revivir el pasado. Estaba aquí para reclamar mi espacio, mi vida. Al entrar, me sorprendió lo diferente que se veía todo. Los muebles eran los mismos, las fotos seguían colgadas en las paredes, pero todo parecía más pequeño de alguna manera, menos intimidante. Recorrí cada habitación, tocando objetos familiares, abriendo ventanas para dejar entrar el aire fresco de la noche. En el dormitorio, me detuve junto a la cómoda. Allí, en un marco plateado, había una foto de Mark y yo el día de nuestra boda. Nos veíamos tan felices, tan llenos de esperanza para el futuro. Con manos suaves, saqué la foto del marco y la guardé en un cajón. Era parte de mi historia, sí, pero ya no me definía. En su lugar, coloqué una pequeña pintura que había traído conmigo, mi primera obra terminada desde que había vuelto a pintar. No era perfecta, solo un paisaje sencillo del río Charles al atardecer, pero para mí representaba todo lo que había superado, todo lo que había recuperado. Mientras observaba mi pintura en el lugar donde una vez dominó la imagen de Mark, sentí una profunda sensación de paz inundarme. Esta casa, que alguna vez fue una prisión de miedo y dolor, podía volver a ser un hogar. Mi hogar. Bajé las escaleras y salí al porche trasero. La noche estaba clara, las estrellas centelleaban sobre mí. A lo lejos, podía oír los sonidos tenues de la ciudad, bocinas de autos, música distante, el retumbar del tren. Los sonidos de la vida continuando. ¿Y no era eso por lo que había luchado tanto? El derecho a vivir de verdad, libre de miedo y control. Mientras respiraba el aire fresco de la noche, una sonrisa se extendió por mi rostro. Por primera vez en años, me sentí genuinamente emocionada por el futuro. No sabía exactamente qué me deparaba, habría desafíos por delante, sin duda. El camino hacia la sanación estaba lejos de terminar. Pero ahora sabía que tenía la fuerza para enfrentar lo que viniera. Había sobrevivido. Había salido adelante. Y ahora, finalmente, era libre para volar. Mientras cerraba la casa y regresaba al auto de Rachel, me sentí más ligera de lo que me había sentido en años. Mañana comenzaría el proceso de hacer verdaderamente mía esta casa de nuevo. Pintaría las paredes, reorganizaría los muebles, la llenaría de nuevos recuerdos. Pero esta noche, estaba satisfecha con el conocimiento de que había dado el primer paso. Había vuelto a casa, no solo a un lugar, sino a mí misma. Y eso, me di cuenta, era la mayor victoria de todas.